¿Sabías que un estudio reciente revela que el 25% de las personas estarían dispuestas a hacer un pacto para obtener riquezas inimaginables? Ahora, la verdadera pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por todo el dinero del mundo? Desde tiempos antiguos, las historias de pactos con el diablo han fascinado y aterrorizado a las personas. La promesa de riquezas instantáneas a cambio de una simple firma, o quizás algo más. Hoy te contaré una de esas historias, una que te hará cuestionar hasta dónde llegarías por todo lo que siempre soñaste. Juan era un hombre común, pero frustrado. Desde joven, había soñado con salir de la pobreza, ofrecer una vida mejor a su familia y disfrutar de lujos que solo veía en revistas. Pero con cada año que pasaba, sus sueños se desvanecían. Escuchaba de personas que, de la noche a la mañana, cambiaban sus destinos por completo. Mientras veía a otros triunfar, Juan comenzó a preguntarse si realmente existía algo más allá de lo mundano. Su trabajo rutinario y el peso de las deudas lo consumían. Había escuchado rumores sobre pactos, esos tratos oscuros que ofrecían todo, pero a un precio muy alto. El dilema moral lo atormentaba. ¿Valdría la pena perderlo todo en un intento desesperado de ganar todo? ¿Qué pasaría si ese tipo de poder estaba realmente al alcance de la mano? Una noche, en un bar oscuro y lúgubre, Juan conoció a un hombre misterioso, de mirada penetrante y sonrisa perturbadora. Este desconocido, al parecer, sabía exactamente lo que Juan estaba buscando. Le habló de la Puerta Roja, un lugar secreto donde los desesperados iban en busca de soluciones rápidas. Juan, con el corazón palpitando de miedo y esperanza, decidió investigar. Lo que encontró fue aún más inquietante, la leyenda de una figura que podía ofrecer todo el dinero y éxito imaginable, siempre que estuvieras dispuesto a hacer el sacrificio adecuado. La ansiedad lo consumía, pero la tentación era mayor. Las advertencias eran claras, pero Juan ya no podía regresar. Necesitaba más. Finalmente, se encontró frente a la Puerta Roja. Al otro lado, una figura envuelta en sombras lo esperaba. Juan no podía ver su rostro, pero sentía el poder que emanaba de él. Todo lo que has soñado puede ser tuyo, dijo la voz en un susurro que parecía resonar en cada rincón de la sala. Riqueza, fama, poder, solo tienes que decirlo. El miedo recorrió el cuerpo de Juan, pero también lo hizo la emoción. Tomó una pluma que parecía brillar con una luz antinatural y, con manos temblorosas, la sostuvo sobre el contrato. El aire se hizo pesado, y por un momento, Juan dudó. ¿Qué estaría realmente sacrificando? Pero el deseo de cambiar su vida lo dominó. Respiró hondo, cerró los ojos y... Cuando la punta de la pluma tocó el papel, una sensación helada recorrió el brazo de Juan, como si la tinta misma estuviera viva, reptando por su piel. Cada trazo que hacía en ese contrato resonaba en el silencio de la habitación como un eco distante, profundo. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo en ese momento preciso. No podía ver la figura detrás del contrato, pero sentía su presencia observándolo, esperando, ansiosa, como un depredador que sabe que la presa está a punto de caer en la trampa. Con la última curva de su firma, el contrato brilló débilmente, emitiendo un tenue resplandor rojizo antes de desvanecerse, absorbido por la penumbra que rodeaba la sala. Juan sintió que algo dentro de él cambiaba. Un peso, una presencia, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada en ese instante. Pero al mismo tiempo, una energía nueva, poderosa, comenzó a recorrer sus venas. Algo había sido activado, algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentir invencible. La figura frente a él dejó escapar una risa suave, casi burlona, pero no dijo nada más. Simplemente desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Juan se quedó solo en esa sala, respirando pesadamente, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Sabía que no había vuelta atrás, que había cruzado una línea de la que jamás podría regresar. Pero la ambición, el hambre que lo había llevado hasta allí, no había desaparecido.
Al contrario, sentía que ahora lo consumía más que nunca. Una voz interna, susurrante, le decía que había tomado la decisión correcta. Cuando salió de la puerta roja, el mundo exterior le parecía diferente. Todo se veía más nítido, más brillante, pero al mismo tiempo más distante, como si él mismo hubiera sido apartado de la realidad. Al día siguiente, su vida empezó a cambiar de maneras que jamás habría imaginado. Las oportunidades comenzaron a llegar como por arte de magia. Pequeñas decisiones que antes parecían insignificantes ahora lo guiaban hacia el éxito. Su jefe, que siempre lo había pasado por alto, de repente empezó a notar su trabajo y, en cuestión de semanas, Juan fue ascendido a un puesto que antes parecía inalcanzable. El dinero comenzó a fluir de formas que no podía explicar. Un simple boleto de lotería que compró en un día de aburrimiento le trajo una fortuna modesta, suficiente para pagar todas sus deudas. Pero aquello no era todo. Poco a poco, sin apenas esfuerzo, sus inversiones comenzaron a multiplicarse. Cualquier riesgo que tomaba, cualquier paso que daba, parecía estar destinado al éxito. El dinero no paraba de llegar, y con él, vinieron los lujos. Carros de alta gama, casas enormes, viajes exóticos, todo lo que había deseado alguna vez estaba al alcance de su mano, como si el universo mismo estuviera alineado para satisfacer sus caprichos. Pero, a pesar de todo lo que tenía, algo en su interior comenzaba a carcomerlo lentamente. Había noches en las que se despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Al principio, lo atribuyó al estrés, al cambio radical en su vida. Pero la sensación no se iba, al contrario, se hacía más fuerte. Era como si en los momentos más tranquilos, cuando estaba solo, algo o alguien lo estuviera vigilando, esperando que algo sucediera. Una noche, mientras dormía profundamente en su nueva y lujosa casa, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. En él, se encontraba de nuevo en la puerta roja, pero esta vez no estaba solo. Un grupo de figuras, indistinguibles, lo rodeaba, susurrando cosas que no podía entender. El miedo se apoderaba de él, pero lo más aterrador era la sensación de familiaridad. Como si esos seres hubieran estado a su lado todo este tiempo, en cada decisión, en cada paso que había dado desde el pacto. Al despertar, sintió un frío intenso recorriéndole el cuerpo. Miró alrededor, convencido de que algo estaba en la habitación con él, pero no había nada. Los días siguieron avanzando, y con ellos, las riquezas de Juan continuaron creciendo. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder. Las personas cercanas a él, aquellas que más amaba, comenzaron a distanciarse. Su mejor amigo, con quien siempre había compartido todo, dejó de responder a sus llamadas. Su madre, a quien visitaba cada semana, empezó a evitarlo, siempre inventando excusas para no verlo. Y su esposa, la persona que había estado a su lado en los momentos más difíciles, se volvió fría, distante, como si de repente ya no lo reconociera. Juan intentó ignorar estos cambios al principio, convencido de que eran coincidencias o que quizá el dinero y el poder estaban generando envidias. Pero las cosas empeoraron. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, sintió que alguien lo seguía. Se giraba constantemente, pero nunca veía a nadie. Sin embargo, la sensación persistía. El sonido de pasos que no eran suyos, una sombra que siempre parecía moverse justo fuera de su campo de visión. Era como si la propia oscuridad lo persiguiera, cada vez más cerca, cada vez más implacable. Desesperado por respuestas, Juan volvió al lugar donde había sellado su destino. Pero la puerta roja ya no estaba allí. El edificio, la calle misma, parecían haber desaparecido del mapa, como si nunca hubieran existido. Con el pánico apoderándose de su mente, intentó contactar al hombre que lo había llevado allí, pero fue en vano. Era como si el mundo entero hubiera conspirado para borrar cualquier rastro de ese encuentro. Ahora estaba solo, con toda la riqueza que siempre había deseado, pero también con algo más, algo que no podía ver, pero que sentía constantemente.
Cada vez que Juan miraba su reflejo en el espejo, le parecía que algo en su rostro había cambiado, algo que no podía identificar pero que lo perturbaba profundamente. Era como si una sombra se hubiera instalado permanentemente en sus ojos, una sombra que no era suya, una sombra que lo seguía a todas partes. Con el paso de los días, esa sombra en su mirada comenzó a hacerse más evidente. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles. Tal vez una arruga que antes no estaba allí, un brillo opaco en sus pupilas, algo fuera de lugar que le hacía detenerse cada vez que se encontraba frente al espejo. Pero lo que al principio parecía una simple paranoia se convirtió en una obsesión. Se miraba una y otra vez, cada mañana, cada noche, buscando alguna señal que confirmara lo que su mente empezaba a temer, que estaba cambiando, que algo en su interior había sido alterado desde el día del pacto. Pero por más que intentaba racionalizarlo, no podía negar que el reflejo que lo devolvía el espejo no era del todo el suyo. No solo él lo notaba. Otras personas también comenzaban a reaccionar de manera extraña a su presencia. En reuniones de trabajo, colegas que antes lo saludaban con entusiasmo ahora evitaban hacer contacto visual con él. Los empleados que antes lo respetaban y seguían sus órdenes sin cuestionar, ahora se movían con incomodidad en su cercanía, como si sintieran una energía invisible, pero inquietante, que emanaba de él. Incluso en la calle, desconocidos lo miraban con desconfianza, apartándose a su paso, como si olieran algo podrido que ellos mismos no podían ver. Pero lo más perturbador de todo sucedió una noche, cuando, tras una larga jornada de reuniones y negocios, Juan regresó a su mansión. Al abrir la puerta de su habitación, sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Allí, de pie frente al espejo, estaba su reflejo. No él, sino su reflejo. Pero no se movía de acuerdo a sus gestos. Era como si esa imagen dentro del cristal tuviera vida propia, como si lo observase con una curiosidad malsana, una sonrisa débil, casi imperceptible, que no correspondía con la expresión de su rostro real. Juan, paralizado, intentó mover la mano, y aunque su reflejo lo imitó, lo hizo con un segundo de retraso, un retraso apenas notorio pero lo suficientemente perturbador para que supiera que algo estaba profundamente mal. Se alejó del espejo, con el corazón palpitando con fuerza, y esa noche, decidió no volver a mirarse. Pero ese sería solo el principio de lo que vendría. Esa sensación de ser observado, esa sombra que lo seguía, se volvió aún más intensa. Cada rincón de su casa parecía susurrar su nombre, especialmente en la oscuridad de la noche. Al principio, creyó que era el viento, el crujido de las paredes, el sonido natural de una casa vacía. Pero con el tiempo, las voces se hicieron más claras. No eran solo murmullos, sino palabras, frases que parecían venir desde algún lugar muy lejano, pero que lo llamaban con insistencia. Juan. Juan, repetían, cada vez más fuerte. Una noche, cuando el insomnio lo tenía al borde del colapso, decidió salir de su habitación y caminar por la casa para despejarse. Mientras descendía las escaleras, la casa, que normalmente estaba envuelta en un silencio sepulcral, comenzó a vibrar con sonidos extraños, pasos que no eran los suyos. Respiraciones profundas que venían de habitaciones vacías, y lo peor de todo, risas. Risas suaves, casi infantiles, que resonaban desde algún lugar lejano, como si se filtraran desde otra dimensión. Entró a la sala principal, y ahí estaba, una figura oscura, de pie, de espaldas a él. Su corazón se detuvo por un momento. La silueta no se movía, simplemente permanecía ahí, quieta. La luz tenue de la luna entraba por las ventanas, iluminando ligeramente la figura, y aunque no podía ver su rostro, Juan supo de inmediato quién era. Era él. O más bien, era esa sombra que había comenzado a ocupar el lugar de su reflejo. La figura se giró lentamente, y lo que Juan vio hizo que un grito ahogado se atascara en su garganta. El rostro que lo observaba era una versión distorsionada del suyo. Las facciones eran las mismas, pero algo estaba increíblemente mal. La piel era grisácea, los ojos eran negros como el abismo,
y la boca se curvaba en una sonrisa grotesca, completamente antinatural. Juan retrocedió, tropezando con una mesa mientras intentaba alejarse de esa figura. Pero la sombra simplemente lo miraba, inmóvil, como si estuviera esperando algo. De repente, la sala entera pareció oscurecerse aún más, las luces parpadearon, y cuando se apagaron por completo, la figura desapareció. Desde esa noche, Juan supo que no estaba solo. Algo había cruzado con él ese día en la Puerta Roja, algo que ahora lo acechaba constantemente. Las visiones se hicieron más frecuentes. A veces, en medio de una reunión, vería a esa figura observándolo desde algún rincón de la sala, pero nadie más parecía notarlo. En otras ocasiones, al conducir por la ciudad, vislumbraba su rostro en los retrovisores, sonriéndole con esa misma sonrisa oscura y torcida. No podía escapar de él, no importaba lo rápido que intentara huir o lo lejos que fuera. Esa sombra era parte de él ahora. En un intento desesperado de encontrar una solución, Juan acudió a diferentes lugares, iglesias, brujos, médiums. Buscaba respuestas, alguna manera de deshacerse de lo que había traído consigo. Algunos le decían que su alma estaba marcada, que ya no había marcha atrás. Otros simplemente lo miraban con lástima, como si supieran que su destino estaba sellado. Pero todos coincidían en algo, lo que había hecho no se deshacía con facilidad. La oscuridad que había invocado no se iría sin cobrar su precio. A medida que el tiempo pasaba, Juan comenzó a aislarse. Apenas salía de su mansión, y cuando lo hacía, su aspecto físico reflejaba el caos interno que lo consumía. Había perdido peso, su piel estaba pálida y sus ojos hundidos. Incluso su voz, que antes era firme y segura, ahora era débil, temblorosa, como si el miedo lo hubiera invadido por completo. La riqueza que había acumulado no tenía sentido para él. El dinero ya no lo satisfacía, los lujos lo repugnaban y la compañía de otros seres humanos se había vuelto insoportable. Sabía que algo lo seguía, siempre, y que eventualmente, vendría por él. Una noche, mientras el viento azotaba las ventanas y la tormenta rugía fuera de su casa, Juan sintió que su tiempo se estaba acabando. Las voces en su cabeza eran más fuertes que nunca, y las sombras que antes solo lo acechaban desde los rincones ahora lo rodeaban completamente. Se sentó en el borde de su cama, con las manos temblorosas, y esperó. El viento aullaba afuera, como si el mismo infierno estuviera tocando la puerta de su mansión. Las cortinas se agitaban, movidas por ráfagas de aire que no parecían naturales. Los truenos retumbaban en la distancia, pero, dentro de la casa, todo estaba sumido en un silencio tan pesado que cada pequeño sonido resonaba como un eco interminable. Juan permanecía sentado en el borde de su cama, con las manos temblorosas descansando sobre sus rodillas, esperando lo que, en lo más profundo de su ser, sabía que vendría. La sombra que lo había seguido durante tanto tiempo se sentía más presente que nunca, como si hubiera estado esperando precisamente esa tormenta para reclamar lo que le pertenecía. Miró alrededor de su habitación, con los ojos oscuros y cansados, sabiendo que su tiempo estaba agotándose. Cada rincón parecía más oscuro de lo habitual, como si la propia casa estuviera empezando a desvanecerse, tragada por la oscuridad que lo rodeaba. Respiraba con dificultad, cada bocanada de aire era un esfuerzo, como si algo invisible estuviera apretando su pecho. Y en medio de todo eso, lo sintió. Una presencia, justo detrás de él. No necesitó girarse para saber que la figura estaba allí, a escasos metros de su espalda. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más frío. Sintió una corriente helada rozar su nuca, el mismo tipo de frío que había sentido el día en que firmó ese maldito pacto. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia el espejo que colgaba en la pared opuesta. Sus ojos se encontraron con los de su reflejo, pero no era él quien lo observaba desde el otro lado. La figura en el espejo lo miraba con una sonrisa que le heló la sangre. Era ese otro Juan, esa sombra distorsionada que había visto tantas veces antes, pero ahora parecía más real, más presente.
Los ojos negros y vacíos de la figura lo perforaban, y esa sonrisa grotesca, más amplia de lo que un rostro humano debería ser capaz de sostener, parecía burlarse de él, como si disfrutara de su sufrimiento. «¿Sabes por qué estoy aquí?», susurró una voz, pero no provenía del espejo, sino de todas partes. Era una voz baja, rasposa, como si 1000 serpientes estuvieran siseando a su alrededor. Juan cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido, pero la voz solo se hizo más fuerte. Ha llegado el momento. Sintió un escalofrío recorriéndole la columna mientras un pensamiento oscuro se instalaba en su mente, no podía escapar. Todo lo que había hecho, cada decisión, cada paso que lo había llevado hasta ese punto, lo había preparado para este momento. Desde el día en que firmó el pacto, había estado caminando hacia este instante. Y ahora, ese instante había llegado. La figura del espejo comenzó a moverse, lenta pero decididamente, dando un paso hacia adelante, como si pudiera cruzar el cristal. Juan retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la cabecera de la cama. La habitación parecía empequeñecerse, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre él. Y entonces, algo aún más perturbador sucedió, su reflejo comenzó a cambiar. El rostro en el espejo se deformó, como si se estuviera derritiendo, transformándose en algo más monstruoso, menos humano. Los ojos negros se convirtieron en pozos sin fondo, y la sonrisa se extendió hasta ocupar casi todo el rostro, una mueca de pura maldad. No. Juan apenas pudo murmurar, su voz quebrada por el miedo. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera clavado al suelo, prisionero en su propia pesadilla. Y entonces lo vio, la figura del espejo ya no estaba confinada al cristal. Lentamente, comenzó a emerger, como si la superficie del espejo fuera líquida, y lo que estaba atrapado en su interior finalmente estuviera liberándose. La sombra se deslizaba por el borde del espejo, primero los brazos, largos y delgados, luego el torso. Su piel era de un gris enfermizo, casi translúcida, y su forma, aunque vagamente humana, era una abominación. Juan apenas podía respirar. La figura continuaba avanzando hacia él, y con cada paso que daba, el aire en la habitación se volvía más pesado, más opresivo. La tormenta afuera se intensificaba, los truenos ahora sonaban como si estuvieran justo encima de la casa. Relámpagos iluminaban la habitación a intervalos, revelando por breves momentos los detalles grotescos de la criatura que se acercaba más y más. Sus dedos, largos y huesudos, se estiraban hacia Juan, como si estuvieran ansiosos por tocarlo, por arrastrarlo a algún lugar del que jamás podría regresar. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta, sofocada por el terror. El ser se detuvo a unos centímetros de él, su aliento frío rozando su piel. La sonrisa en su rostro seguía ahí, pero sus ojos, esos ojos vacíos, lo observaban con una intensidad que lo hizo sentir desnudo, vulnerable. Era como si la criatura estuviera disfrutando de su miedo, alimentándose de él. Todo tiene un precio, dijo la criatura, su voz sonaba como el crujir de hojas secas bajo los pies. Y ahora es el momento de pagar. Juan, temblando, intentó alejarse, pero no había a dónde ir. La sombra se inclinó hacia él, tan cerca que podía sentir el frío emanar de su piel muerta. El miedo que lo consumía era tan profundo que no podía pensar en nada más. No podía recordar por qué lo había hecho, por qué había firmado ese pacto maldito. La promesa de riqueza, de éxito, ahora parecía un eco lejano, algo insignificante en comparación con lo que estaba enfrentando. En ese momento, la criatura levantó una mano y la posó suavemente sobre su pecho. El frío que Juan sintió fue indescriptible, como si su corazón mismo se hubiera congelado en un instante. Su respiración se volvió entrecortada, y sintió que algo dentro de él comenzaba a desgarrarse, a romperse en 1000 pedazos. La criatura lo miraba fijamente, sus ojos brillando con una oscuridad que parecía no tener fin, mientras su sonrisa se hacía aún más grande, más hambrienta.
La casa entera parecía resonar con una energía oscura, como si el propio edificio estuviera reaccionando a lo que sucedía en esa habitación. Las paredes crujían y el viento afuera soplaba con más fuerza, como si la tormenta estuviera alcanzando su clímax. Pero dentro de la habitación, todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que el sonido del latido acelerado de Juan era lo único que podía oír. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Su cuerpo se hundía más en la cama, como si la gravedad lo estuviera arrastrando hacia un abismo sin fondo. El peso de la mano de la criatura en su pecho era insoportable, y con cada segundo que pasaba, sentía que se desvanecía más y más, como si la sombra estuviera absorbiendo su misma esencia. Y entonces, en medio de ese dolor, de ese terror que lo consumía por completo, la criatura habló una vez más. Tu alma, ya no es tuya. Juan sintió que esas palabras atravesaban su ser como un puñal helado. Tu alma ya no es tuya. Una sentencia que lo envolvía en una oscuridad total. El aire a su alrededor se volvió irrespirable. Cada intento de inhalar se convertía en un esfuerzo fútil, como si todo el oxígeno hubiera sido aspirado por la criatura frente a él. En lo profundo de su mente, trataba de aferrarse a un último vestigio de esperanza, pero no había nada. El pacto que había firmado, la ambición que lo había llevado hasta aquí, todo parecía una burla cruel. La criatura inclinó su cabeza, observándolo con esos ojos vacíos, y Juan sintió una presión aún más intensa sobre su pecho. Su corazón latía desesperadamente, pero parecía al borde de detenerse. El frío se extendía por todo su cuerpo, comenzando en su pecho y propagándose como veneno a través de sus venas. Era como si estuviera siendo devorado desde dentro. Su visión se nublaba, pero, justo antes de que todo se desvaneciera, un pensamiento fugaz atravesó su mente. ¿Valió la pena? Recordó cada paso que lo había llevado hasta este punto, la obsesión por el poder, el deseo de ser más que los demás, la codicia que lo había consumido. Recordó la voz seductora del hombre misterioso en el callejón, la sensación de poder que lo había inundado cuando estrechó aquella mano helada, sellando su destino. Todo lo que había logrado, las fortunas acumuladas, las propiedades, la admiración de quienes alguna vez lo consideraron insignificante. Pero ahora, en el borde del abismo, todo eso no tenía sentido. Intentó mover los labios, quizás para suplicar, quizás para gritar, pero su cuerpo ya no respondía. La figura frente a él lo observaba con una mezcla de impaciencia y diversión, como si disfrutara de cada segundo de su agonía. Y entonces, como si la criatura hubiera esperado ese momento exacto, habló por última vez. Has tenido lo que querías, ahora es mi turno. Con esas palabras, la oscuridad que había estado invadiendo la habitación pareció consumirlo por completo. Juan sintió que su cuerpo era arrastrado, como si un pozo sin fondo se hubiera abierto bajo sus pies. Su alma, aquello que alguna vez pensó que estaba a salvo, ahora se deslizaba fuera de él, jalada por manos invisibles que lo arrastraban hacia las sombras. Trató de luchar, de resistir, pero era inútil. Cada segundo que pasaba lo alejaba más de la realidad, más de la vida que conocía. Los gritos ahogados comenzaron a resonar en su mente, como si vinieran de algún lugar lejano, pero supo que eran suyos. La mansión que alguna vez había sido su refugio, su fortaleza, se desvanecía lentamente a su alrededor. Las paredes se desintegraban, las luces se apagaban una a una, y pronto todo lo que quedaba era una negrura infinita. No había escape, no había regreso. Y en ese vacío, en ese silencio absoluto, comprendió finalmente la verdad que siempre había ignorado. El diablo siempre cobra sus deudas. Con un último suspiro, la conciencia de Juan se desvaneció, perdida en las tinieblas.